Muy buenas tardes, queridos seguidores y amantes de la lectura. Hoy, por motivo de la reapertura del proyecto Tambos de Lectura, gracias al esfuerzo del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y la Organización de Estados Iberoamericanos, tenemos el grato honor de contar con Patricia Torres, Sergio Andricaín, Tania Benítez, Lisette La Antigua y María Eugenia Lazo para participar del conversatorio titulado Importancia de la mediación lectora en la construcción de políticas públicas de lectura. Brevemente vamos a presentar a nuestros queridos participantes. Patricia Torres es argentina, profesora en letras de la Universidad Nacional del Litoral, especialista en investigación educativa de la Universidad Nacional del Comahue, especialista en ciencias sociales con mención en lectura, escritura y educación por la Flaxo Argentina. Es magíster en enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad Nacional del Rosario. Tiene un doctorado en letras por la Universidad Nacional del Litoral. Es coordinadora de cursos para la formación de mediadores por y de lectura y Organización de Estados Iberoamericanos Argentina. Ejerce como docente del posgrado en lectura, escritura y educación de Flaxo y se desempeña como docente de nivel superior en el Instituto Superior número 20 y en la Escuela Normal Superior número 31. Es también directora de la colección de literatura para las infancias Irupé, de la editorial Vera Cartonera, de la Universidad Nacional del Litoral, CONICET. También coordina seminarios y talleres sobre alfabetización y literatura. Sergio Andricaín es cubano, residente en Miami. Es un escritor, periodista, crítico, investigador literario y editor. Fue investigador del Centro de Investigaciones Culturales Juan Marín del Ministerio de Cultura de Cuba. Trabajó como oficial de proyectos del Centro Latinoamericano para el Libro y la Lectura CERLAC y como editor de la revista infantil de la Fundación Nacional Batuta. Fundó, junto a Antonio Orlando Rodríguez, la Fundación Cuatro Gatos, que desarrolla proyectos educativos y culturales con énfasis en el fomento de la lectura. María Eugenia Lazo es ecuatoriana, magíster en docencia universitaria e investigación educativa por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en literatura hispanoamericana y ecuatoriana por la misma casa de estudios. También tiene estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Es directora editorial de SM Ediciones y se ha desempeñado con el mismo cargo en el grupo editorial Norma. También fue vicerrectora del Colegio Americano de Quito. Ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así como también en otras instituciones educativas del extranjero. Tania Benítez, ecuatoriana, es magíster en literatura hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y comunicadora social por la Universidad Técnica de Ambato. Desde el año 2006 trabaja en proyectos de mediación y fomento a la lectura, asesorando a gobiernos locales y provinciales en planes y proyectos de lectores. Ha dictado talleres para docentes, bibliotecarios, padres y madres de familia, en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación del Ecuador. El Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, es cofundadora del proyecto Yo Amo Leer. Es socia de Girándula IBI Ecuador y coordinó la campaña provincial de lectura La Pájara Pinta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Tungurahua. Actualmente es la directora de la Biblioteca y Archivo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional. Lisette La Antigua, cubano-ecuatoriana, poeta, narradora y gestora cultural. Ha recibido importantes reconocimientos nacionales e internacionales por su obra literaria, como el Premio Nacional Darío Guevara Mayorga en varias ocasiones. Fue incluida en la lista de honor IBI 2009.
Fue coordinadora de la Red Metropolitana de Bibliotecas y directora encargada del Centro Cultural Metropolitano. Les doy la más cordial bienvenida a Patricia, Sergio, Tania, Lisette y María Eugenia Lazo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero comentarles que este conversatorio tiene como objetivo reflexionar desde cada una de sus respectivas experiencias sobre la importancia de la promoción de la lectura en la construcción de políticas públicas. 3 ejes temáticos nos van a guiar durante este proceso: la mediación lectora, las políticas públicas de lectura y la implementación de estrategias a nivel nacional que permitan la promoción del hábito de leer desde la perspectiva de la mediación lectora. En términos prácticos, tendremos 2 espacios fundamentales: una dedicada a la conversación entre ustedes y la otra dedicada a acoger preguntas de las personas que nos están viendo en este momento. Por lo mismo, a todos nuestros queridos amigos que nos están observando, les digo que por favor, a medida que se vaya desarrollando esta charla, pueden ir consignando sus inquietudes en el muro del evento. Muy bien, sin más, vamos a dar inicio, pero antes de comenzar a hablar de lleno sobre el tema que hoy nos convoca, es importante definir algunos conceptos preliminares. Así que, por favor, les voy a compartir estas preguntas para que cada uno las responda. ¿Qué entienden ustedes por mediación lectora? ¿Y cuál es la importancia de la mediación lectora, no solo para el desarrollo de competencias educativas, sino también para el desarrollo de la conciencia ciudadana? Tendremos 25 minutos para abordar estas respuestas y en este momento vamos a comenzar con nuestros invitados. Patricia, por favor, tienes la palabra. ¿Nos podrías ayudar con estas preguntas que acabo de mencionar? ¿Qué entienden ustedes por mediación lectora y cuál es la importancia de la mediación lectora no solo para el desarrollo de competencias educativas, sino también para el desarrollo de la conciencia ciudadana? Pati, por favor. Bueno, buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer el convite a participar en este espacio en el que junto a otros colegas, mediadores de lectura, vamos a reflexionar sobre estos temas que nos apasionan, que nos preocupan y que nos ocupan. Y siempre que dialogamos con colegas en los diferentes equipos en los que trabajo sobre estos temas, y nos preguntamos por los sentidos de las categorías que nos convocan, siempre recuerdo unas palabras de Clarice Lispector que me gustaría compartir con ustedes, que ella escribió en sus crónicas para el Jornal do Brasil, allá lejos y hace tiempo, en mayo del 72. Ella decía: pero si a través de todo corre la esperanza, entonces la cosa se alcanza. Sin embargo, la esperanza no es para mañana, la esperanza es este instante. Es necesario dar otro nombre a cierto tipo de esperanza, porque esa palabra significa sobre todo espera. Y la esperanza es ya. Debe haber una palabra que signifique lo que quiere decir. Recupero este fragmento de Clarice y estos diálogos porque pensaba que siempre que nos preguntamos por qué se entiende por, las respuestas van a ser provisorias y siempre van a estar ancladas en una determinada comunidad que va a dar cierta respuesta a esas preguntas más allá de los acuerdos marco. Entonces podría decir que entiendo a la mediación de la lectura como un arte, parafraseando a Beatriz Robledo y ese libro tan interpelante denominado El arte de la mediación.
Y por otro lado, también entiendo a la mediación como un trabajo de intervención sociocultural, un trabajo que busca impulsar la reflexión, la revalorización, la transformación y la construcción de nuevos sentidos, nuevos idearios y prácticas lectoras para así generar, aunque suene ambicioso, cambio en las personas, en sus contextos y en sus interacciones. A partir de ello, entonces, con la actividad de la mediación lectora, buscamos fortalecer a los lectores en tanto entendiéndolos como actores sociales, que sean capaces de afrontar retos vitales, sociales, culturales, políticos y económicos. Y entendiendo de este modo la mediación lectora, esto se entronca con la segunda pregunta que realiza Aura sobre cuál es la importancia de la mediación lectora, no solo para el desarrollo de competencias educativas, sino también para el desarrollo de la conciencia ciudadana. Y acá podemos pensar más allá y más acá del escenario escolar, aunque ambos escenarios se articulen en búsqueda de una conciencia ciudadana. Y acá quiero convocar también para responder esta pregunta la voz de Emilia Ferreiro, quien en su texto Pasado y Presente de los verbos leer y escribir, cuando ella hablaba sobre la democratización, o cuando ella habla, digamos, sobre la democratización de la lectura, nos recuerda que en ese pasaje, cuando la lectura y la escritura dejaron de ser un trabajo de escribas y pasaron a ser un derecho y una obligación de todos, leer pasó a ser una marca de ciudadanía. Y esto se enmarca o se entronca con nuestro desafío como mediadores. Y acá también la quiero parafrasear a Emilia cuando dice que entre un pasado imperfecto, en donde que podría, ¿por qué no ser un presente en el que todavía nos estamos preguntando cómo lograr el acceso de todas las poblaciones a la cultura escrita, y un futuro que a veces suele ser considerado demasiado simple? Existe, parafraseando a Emilia, también un germen de un presente continuo que pueda gestar un futuro complejo en el que entre todos dotemos de nuevos sentidos a el verbo, o a los verbos, mejor dicho, leer y escribir. E insisto, creo que acá se entronca la mediación lectora con pensar a la lectura y a la escritura como prácticas culturales concebidas como derecho de ciudadanía. Y si lo concebimos como una marca de ciudadanía y desde esta perspectiva, trabajar con la promoción de la lectura y con la mediación es procurar la formación de lectores y de usuarios de la lengua escrita que puedan incorporar esto a su vida cotidiana, pero que también la puedan utilizar como herramienta de participación democrática. Bueno, estas son algunas pinceladas que se me ocurre para poder empezar a pensar en torno a estas preguntas. Le doy paso a Muchas mis gracias, colegas. Patricia. Muchas gracias. A continuación, Sergio, por favor, si nos puedes decir qué entiendes tú por mediación lectora y cuál es la importancia de la mediación lectora, no solo para el desarrollo de competencias educativas, como lo habíamos mencionado, sino también para el desarrollo de esta conciencia ciudadana. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, claro, Bueno, muchas gracias. para mí la mediación lectora, estoy de acuerdo con todo lo que dice Patricia, pero a un nivel, digamos, más elemental, son todas aquellas acciones encaminadas a que los libros se acerquen a sus destinatarios. En el acto de la mediación hay tres elementos que yo considero que son fundamentales. El libro, quienes lo crean y quienes van a leerlo, quienes van a hacer lo suyo. Yo creo que esos tres niveles son importantes a tomar en consideración, y en cada uno de esos niveles hay dos elementos que son decisivos. El libro, todos aquellos factores o elementos que
hacen posible que un libro exista. Y cuando pienso en esto, hablo de los autores, hablo de las editoriales, hablo, en fin, de todo lo que permite que el libro sea un objeto con determinados contenidos y el destinatario. Y precisamente ahí es donde entra la mediación. El libro no tiene, yo digo a veces cuando hablo con los niños, el libro no tiene paticas, hace falta que alguien te lo acerque a ti, le digo a los niños cuando hablo con ellos. Y bueno, eso es cuando hablo con los niños, pero lo mismo pasa con los lectores adultos. Los lectores adultos a veces en un mundo de libros no saben qué escoger, qué lectura puede ser buena para ellos. Entonces hay que buscar, el acto de mediación es ese precisamente, que permite que los libros lleguen a ese punto final que es el lector, porque un libro no existe en tanto no es leído. A veces uno ha entrado a lugares donde los libros son un objeto que se encuentra en exhibición, pero ve muchas telarañas encima de ellos. Eso quiere decir que el libro no ha podido ser lo que debe ser en su esencia, que es un producto que se consume, que se lee. Entonces, todo lo que permite que esos libros sean conocidos por sus potenciales destinatarios, para mí es un acto de mediación. Y esto el acto de mediación se puede hacer en diferentes niveles. Cuando una familia intercambia un comentario sobre un libro y propone la lectura de ese libro, yo creo que hay mediación lectora. Cuando un profesor está dando una clase sobre literatura y está haciendo que ese libro realmente sea entendido y sea sentido como propio por el estudiante, es un acto de mediación también. O cuando alguien en las redes sociales pone un comentario sobre un libro que acaba de terminar, eso es mediación de lectura. Entonces, y ya cuando un Estado asume un conjunto de acciones y los regulariza, hay mediación de lectura. Y si al final existen leyes para que eso se fije y la importancia de la lectura quede refrendada en el cuerpo legal de una nación, hay política cultural y hay política de lectura. Eso es más o menos de alguna manera lo que quería decir sobre lo que entiendo como mediación de lectura, ¿no? Y el propósito último es formar lectores autónomos, críticos y que tengan una visión del mundo amplia que les permita participar en los contextos sociales donde ellos se desarrollen. Yo creo que eso es lo fundamental. Tiene una especificidad cuando estamos hablando de los niños, pero bueno, después podemos quizá hablar un poquitico de la mediación lectora en las primeras edades. Muchas gracias, Sergio, por tu aporte. Ahora quiero invitar a María Eugenia Lazo, por favor, a que nos comente también qué entiende por mediación lectora y cuál es esta importancia de la mediación lectora para el desarrollo de esta conciencia ciudadana. Coincido totalmente, gracias, gracias, Aura Rocío. Coincido totalmente con el concepto de Patricia y de Sergio, que leer y la lectura es una marca de ciudadanía. Para mí la mediación lectora está conformada por todo ese conjunto de estrategias públicas y privadas que se ponen en acción en un país para lograr la participación de un mayor número de miembros de la población en el mundo de lo escrito. Está encaminada fundamentalmente a despertar en las personas el deseo de leer y convertirlo en un hábito estable, gradual y agradable. Siempre es una actividad intencionada que debe comprometer no solo al Estado, sino a todos los agentes culturales, la academia, los padres, los maestros, los editores, los bibliotecarios, los líderes comunitarios, los medios de comunicación masiva, los libreros, entre otros. Para contestar la pregunta de la importancia de la mediación lectora
para el desarrollo de las competencias educativas y también para la conciencia ciudadana, yo debo decir que definitivamente la lectura es la que permite un mejor acceso a la información a una población y que por lo tanto le permite autonomía cognitiva, es decir, la posibilidad de seguir aprendiendo por el resto de la vida. Por otra parte, y desde la neurociencia, constituye una verdadera gimnasia para la mente. Por eso tiene un impacto significativo en la salud mental de las personas. Es un factor definitivo en el desarrollo de la concentración, el pensamiento crítico reflexivo y las destrezas comunicativas. Pero por otra parte también ayuda a la construcción de la identidad personal, social y a la formación ética de un individuo. Y además de todos los aspectos anteriores, y aquí viene tal vez el más, para mí, desde mi punto de vista, el más controversial, la mediación lectora abre puertas a la libertad, a la posibilidad de ver las múltiples caras de la realidad, que no son siempre las del oficialismo. La lectura induce al lector a repensar conceptos, reglas, preceptos, ortodoxias. Por eso es una actividad alborotadora, aspecto que a veces no parecería ir bien con lo oficial, pues a la larga puede convertirse en un contra lo oficial. La lectura también es una forma de diversión, pero sofisticada, de ocio bien llevado, pero exige mucho, y aquí viene la mediación lectora, porque como el paladar no se puede saborear lo fino con un gusto mal fijado, y ahí está la clave fundamental de la mediación. ¿Cómo le acerco al lector a disfrutar profundamente del texto? Estoy hablando además desde mi punto de vista de editora. Y finalmente, cuando la pregunta dice, ¿cómo funciona esto de la lectura para la parte de la conciencia ciudadana? Yo pienso que ayuda a las personas definitivamente a analizar las circunstancias sociales y las diversas ideologías. Por lo tanto, es sin duda un instrumento anti-alienante. Los pueblos que leen son libres, libres para elegir opciones, para tomar decisiones y tener un goce pleno y efectivo de sus derechos constitucionales. Por lo tanto, la mediación lectora es una actividad extremadamente seria, una actividad que debe proyectarse en un país con una idea de cambio radical, total y estructural para la población. Esas son mis ideas y a la pregunta, la contestación a la pregunta. Muchísimas gracias, María Eugenia. A continuación, Lizeth, por favor, te invito a responder también la pregunta que entiendes por mediación lectora y cuál es esa importancia de esta mediación lectora, no solo como lo habíamos mencionado para el desarrollo de estas competencias educativas, el desarrollo de la conciencia ciudadana. Muchas gracias, Aura. ¿Se me escucha bien? Sí. Fuerte bueno, y claro. Muchas gracias. Gracias, Aura. Bueno, yo voy a ser mucho más breve porque ya se han dicho cosas muy, pues, interesantes y con las que estoy plenamente de acuerdo. Quiero retomar un poco el criterio del que parte Patricia al definir
en la mediación lectora como un arte, yo podría añadir que es un arte bastante intuitivo, y aquí retomo un poco lo que comentaba Sergio acerca de que la mediación lectora está en distintos ámbitos, sin lugar a dudas, desde la casa, desde que leemos un libro y necesitamos comentarlo con los que tenemos cerca, con los que queremos, y el efecto que esto tiene en la vida, en la cotidianidad y en ese posible futuro lector de la persona que está participando de esto, cómo se puede incorporar a la vida el libro y la lectura como tema, y cómo puede ser parte de esa construcción, además que es la vida interior, este hecho transportador de la experiencia lectora, de lo leído. Y quiero también retomar esto tan bonito que dijo Sergio, esta imagen tan bella de que el libro no tiene pies, el libro no camina, por sí solo no puede llegar a los lugares. Creo que el mediador es ante todo un referencista, en ese sentido como más iniciático y básico que puede tener el concepto de referencista, y que va desde luego puliéndose y consolidándose conforme va siendo cada vez más parte del quehacer de quienes estamos abocados a ello, de quienes pensamos que es importante la lectura en todos los niveles, porque si pensamos en la infancia, que es un arco tan amplio además, tenemos que aceptar que es una oportunidad el que la lectura sea parte de los procesos de aprendizaje, porque sin lugar a dudas aporta algo que es irreemplazable e insustituible. Y vemos que todos los menores de edad, niños de distintas edades que tienen la oportunidad de leer, tienen también una escolaridad, independientemente de muchísimas condiciones, mucho mejor, y porque ya desde el punto de vista social entiendo la lectura, el posicionamiento de la lectura en la sociedad como pues un camino también hacia un tipo de consenso casi tácito que no tiene que ver precisamente con las ideologías ni con ese carácter que en algunas ocasiones se le suele atribuir al libro y al acto de mediar el libro, ese ejercicio a través ya sea a través de la escuela o a través de otros ámbitos, cuando se cree que hay que dar un mensaje y que hay que formar un punto de vista ético, moral, específico. Todo esto puede ir ocurriendo naturalmente sin que perdamos de vista esa libertad también que cobija el acto de leer y de pensar cada vez más, ese ejercicio del que también habla María Eugenia, esa especie como de entrenamiento intelectual que se produce cuando leemos y que también es insustituible, es decir, es el ejercicio más complejo que realizamos sin lugar a dudas. Por eso no es fácil leer y por eso nos cuesta tanto muchas veces insistir, llegar a ello. Por eso hay tantos distractores en el camino hacia la lectura. Sin embargo, pienso en la sociedad como, pues en la sociedad, una sociedad más lectora. Para mí es una sociedad también más empática, donde se llegue a la posibilidad de una comprensión de lo simple, que no requiera tanto, una respuesta un poco más auténtica, una respuesta a través de todos los servicios, incluso más orgánica, más fresca, que tiene que ver con esa especie de desinhibición y esa seguridad que nos da el hecho de estar igualados por el poder, tener pues una comprensión más directa, más cabal de las cosas. Esto así puede parecer un resumen un poco utópico y simple, pero es lo que creo. Es lo que creo de este acto en el que tenemos puesta casi nuestra vida, ¿no? Eso es, Aura. Muchísimas gracias, Lisette.
A continuación, invito a Tania, por favor, para que también nos manifieste ella qué entiende por mediación lectora y esa importancia de la mediación lectora, como ya lo hemos mencionado durante todo este proceso, para el desarrollo de las competencias educativas, sino también para ese importante desarrollo de la conciencia ciudadana que es muy necesaria. Tania. Muchas gracias, Aura Rocío. Un saludo para todas las compañeras y para Sergio, que están aquí esta mañana. Bueno, la mediación de lectura para mí es un compromiso ético, político y social. Es abrir a las niñas y niños y jóvenes oportunidades de mirar más allá de lo que la sociedad, los medios de comunicación o las redes sociales les ofrecen. Se ha dicho mucho sobre que la mediación es tender puentes. A mí me gusta el concepto de Michelle Petit, cuando ella llama a los mediadores ese tercero mágico, tercero cariñoso, que irrumpe en la vida de la gente para llevarla hacia otros mundos. Sobre todo en contextos donde en los hogares no se ha tenido la oportunidad de acercarse a la palabra, o en la escuela los maestros no cuentan con herramientas necesarias. Ahí es donde llegamos las mediadoras y mediadores de lectura para hacer del libro un objeto accesible, cotidiano, entrañable también. Y en el segundo punto, como mediadores, creo que es nuestro deber la formación de seres humanos críticos, tratar de cambiar las condiciones de vida, leer de todo, pero sobre todo literatura que permite construir otras significaciones en la vida, otros significados de la vida. Y justamente ahí está la cuestión también, en los libros que escogemos para leerles en voz alta y en los libros que recomendamos a los niños, niñas y jóvenes, o también a los adultos, ¿por qué no? ¿Qué libros pueden generar transformaciones? Ahí está el trabajo de mediación de lectura como una práctica social que permite el diálogo y la escucha, realizarla en grupos, en igualdad de condiciones. Esa es mi respuesta, querida Aura Rocío. Muchísimas gracias, Tania. Y ahora vamos a continuar. Quiero, antes de pasar al segundo eje temático, decirles a todos los participantes, a todos los que nos están viendo en este momento, que no se olviden de realizar sus preguntas en el chat para poder realizarlas a nuestros participantes. Muy bien, ahora entramos al segundo eje temático, políticas públicas de lectura. Teniendo en cuenta estas interesantes reflexiones que ya hemos realizado en torno a la mediación lectora, es posible ahora comenzar a realizar algunas consideraciones en torno a la noción de política pública de lectura. Les planteo entonces lo mismo las siguientes interrogantes. Por favor, serían, ¿qué se entiende por política pública de lectura? ¿Y qué elementos contribuyen a que una política pública de lectura se pueda considerar exitosa? Cedo la palabra a Patricia, por favor. Bueno, a partir de los puntos en común que se fueron suscitando con las respuestas en este primer eje, creo que todos coincidimos en la lectura como un derecho. Pero si coincidimos en que la lectura es un derecho y en nuestro trabajo como mediadores para mediar sin ponernos en medio para interrumpir, sino para generar puentes entre el libro y los diferentes destinatarios, tenemos que recordar también que así como la lectura es un derecho, hay un derecho a la lectura como atributo universal de ciudadanía, aunque pueda parecer un juego de palabras, la lectura como derecho, pero también un derecho a la lectura como atributo de ciudadanía. Y es aquí donde podemos pensar algunas cosas en relación con las políticas públicas y el Estado como quien genera las condiciones para garantizar este derecho a la lectura y el acceso a los libros de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y el garantizar el derecho a la lectura es también el garantizar el derecho a la belleza,
el garantizar el derecho a poder interactuar con los libros más bellos, y el garantizar el derecho a lo poético en toda circunstancia y en todo contexto. Entonces, desde ahí, si podemos como perfilar algo que en relación con las políticas públicas entendías también como un proceso de construcción social, en la que se piensan obviamente una serie de objetivos, de decisiones y de acciones que hacen que un gobierno diga, bueno, esta es una problemática y vamos a ver cómo respondemos a ella. Recordar que en esta construcción de esa respuesta, que es una política, una posible respuesta, que son las políticas públicas, está el propio gobierno, pero también están los ciudadanos. Entonces, desde aquí, algunas pistas podrían ser recordar algo que creo que también estuvo en las respuestas de la primera parte. Con respecto a esto, no hay recetas. Tiene que ver con algo de arte, de intuición, y podemos pensar algunas pistas. No sé si para una política pública exitosa, porque no sé qué es exitoso, pero sí poder pensar en algunas políticas públicas construidas de manera conjunta. Y esto implica, entonces, creo, posicionarnos en una perspectiva dinámica, no verticalista, es decir, no solo decir, bueno, creemos que esto es lo que debe hacerse como determinado gobierno en relación con la lectura y la escritura, sino generar espacios de participación ciudadana, entendidos como espacios en los que podamos negociar representaciones, acciones e intereses de todos los actores implicados. ¿Por qué digo esto? Porque aquí también tenemos que pensar algo que creo que ya también se vino diciendo, y es recordar que las prácticas de lectura y escritura no son prácticas neutrales. De hecho, en la primera pregunta que se nos hizo, ya estaba perfilado esto de que la lectura y la escritura tiene que ver con una práctica ciudadana y con una poderosa herramienta de democratización y de participación social. Entonces, acá podría decir que en las políticas públicas también podría postular de lecturas, podemos pensar en dos dimensiones que ya también las estuvo como perfilando Sergio en la primera respuesta. Por un lado, uno va como pensando que una de esas dimensiones tiene que ver con garantizar un conjunto de medios y procesos organizativos que sean financieros, administrativos, jurídicos, humanos, es decir, que tengan que ver con la ley del libro, que tengan que ver con, bueno, con garantizar el sistema en el que se van a llevar adelante estas políticas públicas, pero no quería dejar de hacer referencia a una segunda dimensión que me parece sumamente importante también, y es garantizar espacios para poder desde las políticas públicas, espacios en los que podamos profundizar el conocimiento sobre los contextos, los diferentes contextos en los que se van a implementar estas políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a trabajar con diferentes comunidades, algunas que desde determinadas perspectivas podemos decir son lectores, y otras que diríamos, bueno, no tienen una interacción tan fluida con el libro, pero cómo entienden su vínculo con la lengua escrita, es decir, tener esto muy claro, cuál es el contexto, cuál es el uso, cuál es la manera en la que cada comunidad hace uso de la lectura, de la escritura, cómo la interpreta. Esto, para no extenderme mucho, pero decir esto, bueno, a ver, cuando pensamos en políticas públicas y los destinatarios son los niños, cuando pensamos en la tercera edad, ¿qué pasa cuando pensamos, por ejemplo, en algunos casos, como en nuestro país, con madres que se encuentran en situación, con sus niños en situación de desnutrición y se ven como no lectoras, y entonces uno piensa acciones en los que reconstruimos el vínculo con ese objeto cultural que es el libro, pero en el que también valoramos sus representaciones y sus deseos en torno a la lectura. Creo que entonces en estas políticas públicas podríamos pensar en, por un lado, garantizar la continuidad de las políticas públicas, por otro lado, es decir, no ahora empieza y cada vez que hay algo nuevo se derrumba lo anterior, por lo menos lo pienso en el contexto de nuestro país.
garantizar la continuidad, pero también la creación y la consolidación de estructuras con efectiva capacidad de acción, e insisto en esto de la participación ciudadana. Si bien hay puntos directrices, momentos en los que se puedan articular sentidos y representaciones para pensar en que no hay una sola forma de concebir la lectura, no hay una sola forma de vincularse con el texto escrito. Yo puedo pensar en niños o en comunidades que van a ver por primera vez el objeto libro, pero puede haber otros modos de leer el mundo. Bueno, eso es lo que tengo para compartir por ahora. Gracias. Muchas gracias. Invito cordialmente a todas las personas que nos están viendo en este momento a realizar sus preguntas a nuestros queridos participantes de este conversatorio. También quiero recordarles, por favor, a nuestros participantes que cada uno tiene 5 minutos para hacer su intervención. Voy a invitar a Sergio Andricaín, por favor, para que nos diga qué entiende por política pública de lectura y qué elementos contribuyen a que una política pública de lectura se pueda considerar exitosa. Sergio, por favor, te doy la palabra. Bueno, voy a tratar de ajustarme a los 5 minutos. Voy a decir lo que es el gran sueño mío, es que quizás algún día las cartas magnas de los países, de todos los países del mundo, incluyeran dentro de los derechos de sus ciudadanos el acceso a la cultura y, por supuesto, el acceso a la lectura. Yo creo que sería un gran paso a dar para que realmente estos sueños que tenemos con relación a la lectura se pudieran implementar. Porque ¿qué pasa? A veces existen leyes, se sacan leyes del libro y políticas de lectura en un gobierno y después viene el otro gobierno y arrasa con todo eso. Patricia estaba hablando precisamente de este tema, o sea, de la necesidad de una continuidad para que eso no se derrumbe cuando hay un cambio de gobierno. Yo creo que eso es importante, la creación de estructuras que se mantengan a pesar de estos cambios que se registran en todas las sociedades nuestras, que garanticen que la lectura es prioridad y que la cultura es prioridad y que puedan impulsar estas metas con relación al aporte que tiene que darle la cultura y en específico la literatura a las sociedades. Yo creo que esos son, digamos, como vos, ideas que son importantes para mí, que garantizarían, digamos, la permanencia de estas políticas culturales. Ojalá que algún día pensemos así. La continuidad es importantísima. Yo recuerdo cuando viví en Costa Rica, en el año 92, sí, en el 92 se creó desde el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, el primer programa de promoción de lectura. Y duró lo que duraron las personas que estaban en ese momento dirigiendo ese programa. Una vez que esa persona se fue, se derrumbó todo el castillo como si fuera un castillo de naipes. Y lo que necesitamos es una estabilidad, una continuidad, que esto no sea el esfuerzo de un gobierno, que esto no sea el esfuerzo de una persona que lidera un ministerio, sino que sea una práctica que se mantiene en el tiempo mediante estructuras que pueden garantizarlo. Yo creo que eso es elemental, eso es importantísimo. Usé mis 5 minutos menos. Muchísimas gracias, Sergio. Importante lo que tú mencionas y quiero repetirlo porque es necesidad de una continuidad. Cuando hay un gobierno en relación a políticas públicas, la lectura y garantizar esa permanencia de la política cultural. Necesita una estabilidad que sea una práctica que se mantenga a lo largo del tiempo. Me quedo con estas palabras, qué importantes, y a continuación voy a pedirle a María Eugenia Lazo también que por favor me diga qué entiende por política pública de lectura y estos elementos que contribuyen a que una política pública de lectura se pueda considerar exitosa. María pues voy a respetar los 5 minutos y ojalá pueda hacer en menos mi respuesta. Fundamentalmente la palabra derecho.
Mi derecho como ciudadano, cualquiera sea mi condición económica, la ubicación de mi residencia, campo o ciudad, o mi lengua ancestral, de recibir el libro como la herramienta esencial para adquirir la cultura escrita. Definitivamente coincido con Patricia en el asunto del derecho. Y también creo que es importante que pensemos que solo la política pública puede darse el lujo de ejercer una acción social sostenida a largo alcance, tener una radio de acción amplia y además poseer los mecanismos de movilización a gran escala. A la política pública le corresponde lograr que la población establezca relaciones duraderas y profundas con los libros. Creo que es fundamental el desarrollo de una conciencia colectiva sobre la importancia de la lectura. Creo que es importante también que se vea la actividad lectora y que se inserte la actividad lectora en el ritmo de la vida familiar. Todos estos aspectos van a lograr que la lectura se convierta en un hecho cotidiano en la sociedad, no en algo esporádico, extraordinario, sino en algo más gradual, más sostenido. Eso es todo. Muchas gracias, María Eugenia. Y sí, qué importante esto coincide con Patricia y con Sergio, ¿no? En que esta herramienta debe ser sostenida a lo largo del tiempo. Que se inserte esta mediación lectora en el ritmo de las familias en algo gradual y espontáneo. Importantísimo. A continuación, mi querida Lisette La Antigua nos va a ayudar también con su concepto de qué entiende ella por política pública de lectura y qué elementos a que una política pública de lectura se pueda considerar exitosa. Gracias, Aura. Bueno, yo creo que pues una política de lectura bien enrumbada y bien encaminada debería partir de la generación de muchos espacios de reflexión en torno a este hecho tan complejo y tan polifónico como lo es la lectura y la promoción de la lectura y el acceso democrático al libro. Pienso que si nos saltamos ese paso, estamos yendo hacia ese pues, mismo destino que es el trabajo en función de acciones que no dejan impronta de pues, actividades y procesos que quizá no se deban llamar procesos, pero sí tienen un resultado un tanto efímero, no calan en las estructuras. Esa es la diferencia entre la política pública y el borra y va de nuevo al que estamos lamentablemente un poco habituados y que es de antemano desesperanzador, desgastante, nos agota desde los administrativos y funcionarios públicos que llegan cambiando logos hasta poniendo fin a procesos y a trabajos y a actividades que pueden ser depuradas, mejoradas, consolidadas, fortalecidas, pero no, es curioso y es incomprensible lo que hay detrás de este ánimo político y administrativo. No sé cómo calificarlo, pero no entenderé nunca por qué tenemos ese instinto por cambiar, anular y volver a empezar, y a veces ese volver a empezar no precisamente culmina con el reemplazo de algo o la sustitución de algo por otra cosa mejor, y en la lectura nos va pasando eso. Yo creo que una política de lectura debe además reconocer la cantidad de partes, factores y elementos que debe contemplar. No concibo que una política de lectura se pueda conformar
obviando, por ejemplo, la importancia del acceso democrático al libro y desconociendo el lugar por antonomasia fundamental y clave en ese derecho y en ese objetivo, como lo es la biblioteca. Y ahí sí me tengo que un poco anclar en el contexto ecuatoriano. Sabemos cuánto hemos hablado de lo mismo, cuánto hemos trabajado por lo mismo, mientras se siguen invirtiendo cantidades ingentes de presupuestos en montar tarimas, en hacer espectáculos, pues nos sigue faltando presupuesto para apuntalar la existencia de una biblioteca pública que pueda prestar sus libros, que pueda tener fondos, porque en definitiva la política pública está en lectura y en materia de lectura y libro, beneficia a todo un circuito, no una sola parte del proceso, a todo un circuito que es también parte de la economía y que depende de la existencia de cada parte de eso para poder subsistir, para poder seguir, para salir a flote. Entonces, con el afán de no excederme en el tiempo, Aura, pues concluyo aquí. Creo que, pues, si todo esto no está sobre la mesa, es fruto de mucha reflexión y de mucho análisis, y si no entendemos el largo tiempo, la gran espera, y aquí sí creo que viene a colación la palabra esperanza, que toma ver resultados en materia de formación de lectores, y si no entendemos que hay que trabajar en construir estructura, pues seguimos un poco haciendo esfuerzos que a la larga no culminan como deseamos. Muchísimas gracias, Lisset. Y sí, qué importante lo que menciona Lisset ahora, no solamente de esta continuidad, sino también de esto tan importante y vital, el corazón de esto, de la lectura, es la biblioteca, ¿no? Y nos menciona que si nosotros no tenemos ese acceso a la biblioteca, que nos falta el presupuesto de una política pública que tenga un presupuesto establecido para las bibliotecas para que puedan contar con fondos para adquirir los libros y sobre todo para ese préstamo de libros tan importante para que todos tengamos ese derecho y ese acceso libre a los libros. Muy bien, continuamos entonces con Tania Benítez y también le extiendo la pregunta: ¿qué entiende por política pública de lectura y qué elementos contribuyen a que una política pública de lectura se pueda considerar exitosa? Tania, por favor. Gracias, Aura Rocío. Las políticas públicas son la forma en que el Estado cumple con las necesidades de la sociedad, y en cuanto a lectura, el Ecuador tiene una deuda enorme. No hay claridad en cuanto al tema de promoción y fomento lector. Para garantizar una política pública en favor del libro y la lectura se requiere de reglas claras por parte del Estado primero, y en la Ley Orgánica de Cultura se hace referencia al libro y la lectura únicamente en 2 artículos, así chiquiticos en toda la Ley Orgánica de Cultura. En el artículo 120 solamente dice: Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad y las instituciones correspondientes implementarán el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura, para lo cual podrá fomentar y promover fondos editoriales privados. Y en el artículo 126 dice: fomento de la lectura, el ente rector del Sistema Nacional de Educación tendrá a su cargo el fomento de la lectura a través de concursos de libro leído, entre otros mecanismos efectivos de fomento dentro del ámbito de su competencia. Es todo lo que dice nuestra Ley de Cultura sobre la promoción del libro y la lectura. Y ahora este es un llamado para quienes nos están escuchando, para todos quienes están inmersos en el ecosistema del libro. Hay que escuchar nuestras voces diversas, porque justamente en estos meses se están haciendo reformas a la Ley de Cultura. Así que habrá que juntarnos los editores, las editoriales, los escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras, mediadores de lectura, proyectos de mediación de lectura, todo también desde la sociedad civil, hacer escuchar nuestras voces y que el libro y la lectura tengan un respaldo claro en la Ley de Cultura. Eso sería fundamental.
Por lo que necesitamos para que estas políticas de lectura sean exitosas es que la ley respalde la promoción y el fomento a la lectura, que hayan presupuestos para la ejecución de estos proyectos, que haya libros, que es fundamental, la edición de libros que lleguen a todos los rincones del país. Esa es una política clara de fomento lector. Con el acceso a estos bienes culturales en igualdad de condiciones, estaríamos estrechando la brecha social y brindando las mismas oportunidades a niñas, niños y jóvenes de todos los sectores. Lo venimos discutiendo hace varios años y sigue sucediendo. Mientras en las escuelas particulares se leen de 4 a 8 libros por año escolar, en las escuelas les decía que mientras en las escuelas particulares se leen de 4 a 8 libros por año escolar, en las escuelas fiscales se prohibió incluir libros en la lista de útiles y las niñas y niños tienen acceso únicamente a los fragmentos de cuentos o novelas que se publican en los libros de texto. Así que es fundamental empezar a publicar libros y distribuirlos de forma democrática. Y bueno, necesitamos también bibliotecarias y bibliotecarios, mediadoras y mediadores de lectura, que exista esta participación desde la sociedad civil, pero primero que tengamos este respaldo, este gran paraguas que es el Plan Nacional del Libro y la Lectura, y que toda esta política pública de fomento a la lectura esté incluida y sea clara en la Ley Orgánica de Cultura del Ecuador. Muchísimas gracias, Tania, y qué importante lo que nos acaba de mencionar. Nos dice que lamentablemente todos tenemos esta conciencia de que las políticas públicas tienen una gran deuda con la lectura, que solamente en esta ley orgánica del artículo 120 y 126, 2 artículos tienen relación con lo que es el libro y la lectura. Y sobre todo esto también a través del concurso del libro leído, imagínense. Qué importante lo que nos dice Tania, que debemos nosotros respaldar que los libros, no solamente que existan libros, sino que esos libros lleguen a todos los rincones del país, a todos los caseríos, a todas las poblaciones lejanas, para que esa brecha social se vaya estrechando, que es tan importante la diferencia del acceso de las personas que pueden acceder a los libros y de las personas que no lo pueden hacer. Muchísimas gracias, Tania. Y ahora los invito cordialmente a todos los espectadores que no se olviden de formular sus preguntas. Ya tenemos algunas para las preguntas del público, pero los invito a continuar haciendo sus preguntas. Vamos a entrar ahora a la importancia de la mediación lectora en la construcción de políticas públicas, recordándoles siempre, por favor, que cada uno tiene 5 minutos para su intervención. Ahora que nosotros ya hemos logrado definir todos estos conceptos fundamentales del tema que hoy nos convoca en este conversatorio, es posible también comenzar a esbozar algunas reflexiones que ya las han hecho durante la respuesta a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué la mediación lectora es importante para la implementación de cualquier política pública de lectura? ¿Y cómo se puede articular la mediación lectora y todas sus estrategias a las necesidades que motivan la creación de una política pública de lectura? Invito cordialmente a Patricia para que por favor nos comparta estas respuestas a las interrogantes planteadas. Bueno, tal como retoma Aura de las intervenciones anteriores, creo que a partir de lo que se ha venido reflexionando, vemos que la mediación lectora es un elemento ineludible en la gestación y construcción de cualquier política pública. Y quiero retomar brevemente en este momento también 3 conceptos que ya se estuvieron planteando y que se relacionan con algo que decía Judith Kallmann en su texto Saber sobre la letra. Ella nos recordaba que debe haber, como ya lo plantearon desde el principio de las intervenciones, disponibilidad, es decir, la materialidad de los textos, pero también debe haber accesibilidad, es decir, y aquí es fundamental el rol del mediador, que estén los libros disponibles,
pero también los mediadores, para poder, entre comillas, valga la redundancia, mediar cuáles son esos procesos sociales que subyacen en todo proceso de distribución, circulación y uso de los textos. Se habló de la biblioteca y como parte de la mediación es la interacción con el libro, pero cómo se circula en una biblioteca, cuáles son los espacios por los que circula el libro. Eso también es una práctica lectora, ¿sí? Y el poder, como me ha pasado en algunas experiencias de mediación, que muchas poblaciones consideran, no iban a las bibliotecas populares de nuestro país y cuando le preguntamos cómo, dijeron, son lugares muy hermosos. Y a veces consideran que no tenían derecho a ingresar a esos lugares, ¿sí? Entonces, bueno, pensar la disponibilidad, el acceso y otra categoría que tiene que ver con los espacios generadores. Espacios generadores para la interacción entre los diferentes lectores y los libros, y espacios generadores en los que quiero traer esto también en relación con la mediación lectora para la formación de los mediadores de lectura. Es decir, cómo el Estado acompaña a los mediadores de lecturas en su formación, pero también en la conformación de redes. Es decir, que no sea solamente la formación, sino todo el acompañamiento para la construcción de los proyectos que van a llevar adelante los distintos mediadores en diferentes contextos. Y brevemente, comparto una pregunta, después podemos seguir ampliando, pero para no excederme de los 5 minutos, acá nos podríamos preguntar desde las políticas públicas de lectura, ¿qué debe llevar en una mochila un mediador de lectura? Y en ese equipaje creo que tiene que llevar, o creemos que tiene que llevar, elementos que son teóricos, elementos que son técnicos, pero también elementos que son poéticos. Y estos espacios que pensemos para todos nosotros como mediadores de lectura son espacios en el que no solo reflexionemos sobre categorías teóricas, en los que no solo declamemos que la lectura es importante y que leer es importante, sino que hagamos de ello una experiencia de vida, que un mediador no solo lea poesía, sino que esté, como dice nuestra querida Laura Debetach, en estado poético, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenía otras cosas, pero la dejamos para el diálogo posterior. Gracias. Qué maravilloso conversatorio el de hoy. Patti nos dice algo tan importante, esta mediación lectora, y aborda también, estamos abordando temas como las bibliotecas, pero no solamente las bibliotecas, sino quiénes son los que están a cargo de estas bibliotecas, como son los bibliotecarios, y el proceso de mediación lectora que realizan. Estos 3 conceptos que nos dice Patricia, que es importantísimo: la materialidad del libro, la disponibilidad y la accesibilidad de este libro con relación también a sus mediadores. Y algo muy importante también que sería mencionar en esta política pública, esta formación de mediadores de lectura y este acompañamiento hacia sus procesos de aprendizaje. Qué lindo esto, ¿qué debe llevar en la mochila un mediador? ¿No? Estos 3 elementos teóricos, técnicos y poéticos. Y, como decía, citando a Laura Debetach, este estado poético que debemos de ir todos los mediadores de lectura, que comienza desde el hogar con la madre y que sigue con el docente y con todos los miembros de la sociedad y con todas las personas con las que tenemos contacto diario. Sergio Andricaín, por favor, si fueras tan gentil, ¿por qué la mediación lectora es importante, dice, para la implementación de cualquier política pública de lectura? ¿Y cómo se puede articular la mediación lectora y todas sus estrategias a todas estas necesidades que motivan la creación de una política pública de lectura? Quedo contigo. Yo creo que, en definitiva, la importancia de la lectura está clara y su aporte decisivo a la sociedad también ha estado claro en todas las intervenciones. Yo creo que donde no existe la política clara acerca de la lectura y los libros, la sociedad civil, que ya tiene una formación lectora,
tiene que ir reclamando esos espacios y esas leyes, como decía Tania, me parece que eso es importante y es una ratificación de lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, de la importancia de la lectura para formar ciudadanos participativos y críticos que reclamen sus derechos. Entonces, eso me parece decisivo. Estoy de acuerdo con lo que decía Patricia. Es importante la disponibilidad, que existan los materiales de lectura, que sean accesibles, que no sean los más baratos, por favor, que sean buenos libros los que estén en las bibliotecas, en las aulas, en manos de los padres, porque estamos formando lectores y los lectores se forman con buenos libros. Eso es importante. La disponibilidad también, y quienes además van a mover y quienes van a ser esos agentes de mediación estén preparados, porque no se trata de poner en manos del niño o de las personas cualquier libro, sino que un libro responda a sus necesidades particulares. O sea, que la selección, si se va a hacer un fondo, un acervo bibliotecario, por favor, tener en cuenta no una cosa muy general, sino también lo particular en la medida de lo posible, para que, porque se forma lector, y siempre lo he dicho, cuando tú te conviertes en lector, y se lo digo a los niños el día que descubras que el libro va a ser, en primer lugar, alguien que te puede dar eso que tú estás buscando, una respuesta importante en la vida. Y el día que tú descubres eso, que un libro te dio una respuesta, tú vas a saber que el libro no va a ser solamente un conocimiento que tú adquieres, sino que es algo importante, que va a ser un compañero que te va a ir contigo en toda la vida respondiendo muchas de las preguntas que tienes. Entonces, es algo esencial. Entonces, y ese mediador tiene que transmitir esto y tiene que transmitirla. Y cuando no esté el libro que necesita el niño, tiene que hacer un esfuerzo extra. Yo creo que ahí está la mística, está la pasión, está el estado poético que mencionaba Laura de Bektash. Tenemos que hacer eso. Y algo que quería plantear, no tenemos una varita mágica para resolver estos problemas, pero mientras no hay políticas o las políticas no responden a nuestras necesidades, es la sociedad, es uno como individuo quien tiene que estar generando estos espacios de mediación para que realmente podamos poco a poco ir creciendo, formar una comunidad lectora que reclame sus derechos como tal. Entonces yo creo que es importante partir también de lo que tenemos. Cuando no lo hay, hay que hacer el trabajo, hay que subirnos las mangas y entonces hacer el trabajo de mediación lectora en los espacios en que estemos, sea la familia, sea el trabajo, sea la biblioteca, sea lo que sea, podemos ser nosotros agentes de mediación de la lectura. Entonces yo creo que eso también es importante. Y era la última idea con que quería cerrar. Lo que podemos hacer cuando las políticas de lectura no responden a nuestras necesidades. Muchísimas gracias, Sergio, y qué importante lo que nos dicen. Todos coinciden en este aporte a la sociedad, ¿no? Cómo deben de ser estas políticas públicas. Y también lo importante que dice Sergio es que esta sociedad civil debe reclamar, que nosotros somos los encargados también de exigir este derecho. Si no existen políticas públicas en torno a la lectura, también reclamar que pues se den para que los libros se materialicen y se tenga un buen acceso a la lectura con libros de calidad, no libros baratos, sino libros de calidad pensados en las necesidades de cada lugar en donde se encuentren estos libros, de acuerdo a las necesidades de esta biblioteca, de esta ciudad, de este pueblo, de este país. Muy bien, entonces es importante, termino con lo que decía Sergio, que mientras las políticas no respondan a nuestras necesidades, también hay que formar una comunidad lectora que reclame esos derechos, porque todos, absolutamente todos, somos agentes de mediación. Invito cordialmente a María Eugenia Lazo, por favor, a que nos ayude también, porque esta mediación lectora es importante para la implementación de cualquier política pública de lectura y cómo se puede articular la mediación lectora y todas sus estrategias a todas las necesidades que motivan la creación de una política pública de lectura. Queda con ustedes María Eugenia Lazo.
En primer lugar, yo creo que es muy importante que la sociedad civil sea escuchada y sea visibilizada. Que las ideas que surgen a partir de esta sociedad civil lleguen de tal manera que puedan ser incorporadas después y puedan ser convertidas en públicas, ideas públicas. Pero mi inquietud fundamental está más bien a preguntarse, ¿quiénes son los mediadores de la lectura? ¿Quiénes son las personas que median la lectura? ¿En dónde están para formarlas como mediadores de lectura? Y quiero comenzar, por ejemplo, con la academia, que es lo que yo he estado más cerca. ¿Cómo se forman a los docentes en las universidades? Son esos docentes, cuando se gradúan, van preparados a las aulas para hacer una mediación de la lectura. Conocen sobre los libros de literatura infantil, sobre lecturas adecuadas para cada una de las edades, para cada uno de los contextos. Tienen las herramientas para acercarse a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos. Porque mediación de la lectura tiene un ámbito muy, muy grande, desde los bebés hasta las personas que están en los hospitales. Entonces me preocupa la academia. En la misma academia, los alumnos, cuando ingresan a las universidades, no saben leer. No poseen las estrategias de lectura. Por muchos años he sido profesora universitaria y he visto cómo mis alumnos se duermen frente a los libros. ¿Por qué? Porque la lectura, cierto es que es gozo, cierto es que es libertad, cierto es que es diversión, pero la lectura también es de entrenamiento de la mente. Nosotros de alguna manera tenemos que llevarle al lector a que pueda diferenciar lo que es literal de lo que no es literal, a que pueda hacer una inferencia, una predicción, una analogía. Entonces, cierto es que el gozo es lo fundamental en la lectura, pero ¿cómo se goza lo que no se entiende? Lo que no puede captarse desde el cerebro. Entonces estoy hablando de las personas que se preparan en las universidades para maestros. Y estoy hablando de algo importante, porque son unos agentes importantísimos los docentes en animación de la lectura en las aulas. Después quiero referirme a la biblioteca. Las bibliotecas, según mi experiencia, a lo mejor estoy equivocada, porque hay gente que es más experta en el manejo de las bibliotecas, pero yo veo que en mi país atraen al público letrado. Y creo con Habermas que hay que reconstruir o deconstruir el concepto de lo que es una biblioteca. Yo prefiero las bibliotecas itinerantes, aquellas que pueden llegar por lancha a los lugares apartados. Prefiero los bibliobuses. Prefiero utilizar la infraestructura existente en los sitios vulnerables del país para que por 2 horas a la semana se acerque el mediador para atraer lectores. Finalmente, quiero contarles rápidamente una experiencia que me sucedió a mí en esta pandemia. En el lugar donde yo vivo, no salía casi nadie a la calle, salvo uno que otro chico, y yo salía a caminar y me topaba con ellos. Decidí hacer un club de lectura para adultos y para niños. Y por medio del chat, empecé a convocar a quienes querían leer. Hicimos un sistema de canje de libros entre adultos. Y además, formé una pequeña biblioteca en la garita del barrio con unos libros gentilmente donados por Editorial SM para que los chicos vayan y tengan acceso a lecturas adecuadas. Durante casi 1 año y medio y hasta la fecha, esto ha estado manejándose. Esta es una forma de hacer animación en la lectura sencilla,
que viene desde la sociedad civil. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo he leído el Plan Nacional de la Lectura, es una belleza, como todas las leyes escritas. Lo complicado es bajar a la realidad. Y a veces son extremadamente ambiciosos. Hay que obligarle, no obligarle, pero por lo menos buscar que la academia participe en el concepto de lo que es mediar la lectura. Que el Ministerio de Educación ponga en los textos escolares lecturas apropiadas, no que espanten a los estudiantes. Que el Ministerio de Educación, así como dota textos escolares, por lo menos les dé unos 3 libros de literatura para que empiecen a formar su bibliotequita personal y familiar. Convocar a las organizaciones comerciales, industriales, pero darles la visibilidad que ellos desean. Porque a veces el Estado es muy celoso. Solo el Estado hace las cosas. No, yo realmente creo que hay que convocar a toda la sociedad. Pero nadie convoca. Y de ahí se pueden obtener fondos y muchas iniciativas interesantes. Bueno, yo creo que para tener éxito, entonces, finalmente, para que una política pública tenga éxito, tiene que mirar más hacia la sociedad civil, a lo que dice la sociedad civil. Y por otro lado, la sociedad civil tiene que exigirle al Estado, tiene que confrontar al Estado y tiene que ser exigente para que se puedan cumplir lo que siempre queda escrito. Hay en toda América maravillosos programas de lectura. Y yo les digo, por ejemplo, en mi país, yo tengo que decir esto porque es lo que yo pienso y lo digo con honestidad. ¿Cuántos animadores a la lectura tiene el Plan Nacional de Lectura? 36. Tal vez estoy equivocada, ustedes tal vez Lisset o Tania o Aura Rocío me pueden corregir. ¿Será suficiente? ¿Cómo se está manejando? ¿Sin libros? Cuando yo estaba como editora, se convocó a una licitación y se quiso pagar 0,50 centavos de dólar por cada uno de los libros. Ni siquiera la primera parte en la elaboración del libro costaba 0,50 centavos de dólar. Y cuando hablé con la persona que me proponía eso, me dijo, pero es que las editoriales tienen que hacer algo. No, señor, las editoriales son un negocio. ¿Y por qué hay que victimizar al negocio? Eso le dije, tú tienes una visión setentera del asunto. Tenemos que tener apoyo al que produce, al editorial, apoyo al escritor, darle incentivos tributarios, visibilizarle en la sociedad, apoyar la producción. Entonces son un conjunto complejo de cosas en donde se funciona la academia, las industrias, el Estado, es decir, y no pensarle a la animación de la lectura, qué lindo. Un conjunto de personas que llevan una linda mochilita con unas bonitas lecturas que llegan a grupos muy específicos y en forma esporádica. Tenemos que ser más serios, tenemos que enfrentar las cosas de otra manera. Eso es todo. Muchísimas gracias, María Eugenia. Qué importante todo lo que nos manifiesta y me voy a centrar en esto, ¿no? En esta sociedad que coincide con Sergio, con Patricia, que esta sociedad civil debe ser no solamente escuchada, sino debe visibilizarse. Y con relación también a los docentes universitarios que salen y que muchas veces esta materia de literatura infantil, ellos desconocen, los propios autores, hablando en el caso de Ecuador, de su propio país, el riquísimo bagaje cultural de escritores de literatura infantil que existe en el Ecuador, con calidad de producciones de literatura infantil, como también lo había mencionado Sergio. Qué importante que es, y que esto llegue, ¿no?, a cada uno de los rincones. Qué importante también que los docentes
soliciten políticas públicas para que también exista un proceso de mediación, un proceso de capacitación de mediación para cuando van a salir de las instituciones universitarias. Muy bien, continuamos así entonces con Lisette La Antigua. ¿Por qué la mediación lectora es importante para la implementación de cualquier política pública de lectura y cómo se puede articular la mediación lectora y todas sus estrategias a las necesidades que motivan la creación de una política pública de lectura? Gracias, Lisette. Gracias a ti, Aura. Bueno, yo creo que ya se ha dicho, pero solo voy a quizás recapitular un poco y aportar muy poquito ya. Pienso que todo lo que se activa a través del trabajo de primer peldaño, que somos los mediadores, donde quiera que estemos y en cualquier ámbito en el que nos dediquemos a trabajar por la mediación, ya sea en el aula, ya sea en la comunidad, ya sea pues en el barrio, en las casas de la cultura o en los espacios afines, en la biblioteca. Creo que todo lo que se activa a través de estas dinámicas, sin lugar a dudas, genera un posicionamiento ciudadano, una identificación de la ciudadanía. Si analizamos la situación concreta del Ecuador, sí me parece importante apuntar que en relación con la biblioteca tenemos una ciudadanía que no ha sido partícipe ni beneficiaria históricamente del principal servicio que justifica la razón de ser de las bibliotecas en la sociedad. Si una biblioteca no presta los libros, no cumple su razón social y no cumple su función a cabalidad. Sabemos que se está trabajando por eso. Me alegra mucho que, por ejemplo, la Biblioteca de la Casa de la Cultura esté en este momento bajo un esquema y una visión de gente que ha venido a entender las cosas o a volcar un poco de frescura en todo lo que se puede estar haciendo, y creo que todo eso a la larga ayuda muchísimo. Sin embargo, hay que reconocer que hay cosas que no se generan espontáneamente en sociedades que han prescindido históricamente por omisión del Estado de sus derechos ciudadanos de acceso a determinadas cosas, en este caso puntualmente el libro y la lectura. María Eugenia mencionaba distintos tipos de bibliotecas. Sí, hay bibliotecas itinerantes, proyectos que llevan los libros y la lectura a lugares muy remotos, recónditos, y que lo hacen de formas muy originales, utilizando vehículos y recursos que nunca se nos hubiesen ocurrido emplear para llevar libros, sino otras cosas más ligadas a una supervivencia inmediata. Sin embargo, tenemos que tener bibliotecas en los barrios, tenemos que tener bibliotecas a las que poder llegar cuando todo se cierre, o que lleguen a nosotros, que traigan los libros a casa cuando el mundo se paralice como se acaba de paralizar, y nosotros sepamos que además de la ventana que tenemos delante, necesitamos otras puertas y otros accesos y otros destinos sin necesidad de movernos, porque los necesitamos. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Pienso que esto es de ida y vuelta, porque también podría preguntarme cómo influye la política pública en la mediación de la lectura, no solo al revés. Creo que si esperamos que de un momento a otro la política pública se construya, no vamos a ver esa política pública. Hay que trabajar mucho, es decir, si solo lo ponemos en manos de quienes pueden convertir en ley lo que deseamos, lo que anhelamos, pues quizá no lo logremos. Sí, esto tiene que ser un proceso participativo, y sabemos que hay cambios que se van dando poco a poco. Antes, quizás hace décadas, aquí al menos no hubiésemos estado analizando ciertas cosas. Se daba por ello que la biblioteca era para, por ejemplo, conservar un acervo. No, siempre hay fondos que no se prestan, pero por ese fondo, que a veces no es el 1%, no se puede sacrificar históricamente colecciones como las que nosotros hemos visto, que permanecen apenas tocadas por el polvo y por los
hongos del papel. Entonces eso no nos permite tampoco pues avanzar en ninguna medida, y no hablo solo, pues no solo es la biblioteca, sabemos que también en la mediación de la lectura es un ámbito de reflexión que permite afinar procedimientos, metodologías a nivel de la escuela, por ejemplo, saber qué no se debe hacer si queremos que los niños lean, qué prácticas hay que ya ir soltando, porque a veces con las mejores intenciones cometemos errores también, pero si no existe trabajo y no hay reflexión en torno a ese trabajo, pues tampoco podemos afinar, mejorar, pulir eso que vamos haciendo. Y para concluir, creo profundamente en lo que menciona Sergio, de este esfuerzo que debemos hacer cuando aparentemente no está sucediendo nada allá arriba, ¿no? Es decir, cuando todavía la política, los políticos, los funcionarios públicos están ocupados en otras cosas y voltean a ver hacia otra parte. Nosotros, con esa pulsión poética de la que ya se ha hablado aquí, que también describe lo que somos capaces de hacer, a veces sin haber tenido la mejor formación, a veces sin tener ni siquiera todos los recursos a la mano, todos los libros, pero sí saber que hay que llegar a los mejores, y que esto es un trabajo que empieza quizá por nosotros. Eso es, Aura y compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Lisette. Es totalmente cierto. Coinciden todos, y me quiero centrar en esto que dices. Es un derecho que tenemos, pero también una obligación todos, porque todos somos mediadores de lectura, desde la madre en sus hogares, desde las familiares, los docentes. Esto es una cadena donde todos estamos unidos y donde todos deberíamos de hacer este proceso de mediación lectora. Como también nos dice Lisette, que en las escuelas también se debe saber qué no se debe hacer, porque con algunos docentes, precisamente retomando lo que decía María Eugenia Lazo, ¿no? Como no existe este proceso de formación en mediadores de lectura desde las universidades para los docentes, muchos de ellos dejan de lado al libro como protagonista y hacen actividades alrededor que creen que son actividades de mediación lectora, y eso se suscita por un desconocimiento, ¿no? Ellos deben de tener, como dice bien Leonor Bravo, los docentes deben de contar con las herramientas necesarias para poder ellos ser primero mediadores de lectura, ser lectores, y así compartir con sus estudiantes, con sus discípulos, este amor por los libros y la lectura. Muy bien, continúo ahora con Tania, por favor. Este proceso de mediación lectora es importante para la implementación de cualquier política pública de lectura. ¿Y cómo se puede articular la mediación lectora y todas sus estrategias a todas las necesidades que motivan la creación de una política pública de lectura? Quedo con ustedes, Tania. Gracias, Aura Rocío. Las mediadoras, los mediadores somos fundamentales, digo yo, porque ya hemos hablado que desde los bebés, desde la primera infancia, ahí están los mediadores naturales, esa mamá, esa abuela, ese papá, que nos acercan primero al mundo de la palabra, cuando nos cantan, nos cuentan, y después también, si tenemos la suerte de que haya libros en casa, pues nos entregan los libros, porque usualmente los libros no son de fácil acceso, no están al alcance de la mano. Entonces, ahí necesitamos los mediadores y las mediadoras, estos docentes, estos bibliotecarios, y ahora los mediadores y mediadoras profesionales que están preparados y capacitados para hablar de autores, de títulos, de editoriales, que tienen a la mano estas herramientas tan bellas de las que habló Patti, ¿no? Los elementos teóricos, los elementos técnicos y los elementos poéticos. Las técnicas que utilizan los mediadores van desde la lectura en voz alta hasta procesos creadores, en donde utilizan su interpretación con la finalidad de abrir una atmósfera de la lectura, una atmósfera hacia el juego, hacia la diversidad de temas que nos presentan. Es en ese momento donde la niñez está más abierta a recibir los contenidos.
Una política pública sin mediadores es como crear cientos de bibliotecas y esperar a que el público ingrese de manera voluntaria. Cosa muy difícil en nuestro país, porque en el imaginario de la gente las bibliotecas son espacios cerrados, prohibidos, negados, o que simplemente no les pertenecen, no los ven cercanos a ellos. Es ahí donde el mediador, la mediadora y estos lindos bibliotecarios, estos grandes bibliotecarios que tenemos en nuestro país, que también realizan un trabajo de mediación, bibliotecarios, bibliotecarias, son ellos quienes hacen de las bibliotecas lugares cálidos, afectivos, son quienes pueden guiar y referenciar a quien llega por primera vez a una biblioteca. Y para crear estas políticas públicas debemos llegar a acuerdos mínimos con toda la sociedad, discutir sobre la necesidad de planes y proyectos de lectura, por qué son importantes, cuáles son las diversas visiones. Indudablemente esto tiene que estar sujeto a presupuestos, a hacer que el libro sea accesible y como lo mencionaron todos, es un trabajo desde la sociedad civil. El problema es que desde la sociedad civil hemos venido insistiendo y trabajando desde hace años. Y lo que requerimos ahora también es la protección y la ayuda del Estado, con políticas claras que nos permitan trabajar en la mediación de lectura, seguir formando mediadores que los que tiene el plan y los proyectos de mediación que se realizan hace años en el país no son suficientes. Necesitamos más docentes, más bibliotecarios y bibliotecarias, más mediadoras y mediadores de lectura con esta formación. Gracias, Aura Rocío. Muchas gracias, Tania. Coinciden todos nuestros panelistas en este conversatorio y es totalmente cierto, como dice Tania, estos medios, desde, como dicen en Argentina, desde la cuna hasta las canas, porque este proceso de mediación es desde la primera infancia hasta la tercera edad, ¿no? Hasta que nosotros ya dejamos de existir. Estas técnicas que también utilizan los mediadores con ese estado poético que nos nombraba Patricia, ¿no? Qué importante, la política pública sin mediadores, dice, no va a ser posible realizarla. También rescato también este imaginario que dice que la sociedad piensa que la biblioteca no les pertenece. Exactamente, si no cree que ese es un espacio suyo, que ese es su derecho, que eso es algo que le pertenece y que puede hacer uso libre y que puede llevarlo como su cotidiano también, que sea un lugar familiar, que sea parte de su vida. El libro, sin duda alguna, debe ser desde el inicio de la vida de un niño, parte de su cotidiano, parte de sus juegos, parte desde la madre, como nos menciona Tania, desde la abuela, desde las nanas, desde los arrullos, y a medida que va creciendo también ir asiduamente a una biblioteca como parte de su vida diaria, ¿no? Qué importante que esto también, que exista un presupuesto, porque también si uno no tiene las técnicas, los elementos adecuados, las estrategias, pero tampoco el presupuesto, se puede llegar a hacer una realidad este proceso de mediación, porque si no llevamos los libros hacia cada rincón del país, tampoco podremos los mediadores hacer un proceso de mediación. Muy bien, ya llegamos entonces a las preguntas de nuestro querido público. Voy a realizarlas y a pedirles, por favor, que nos digan quién quiere hacer la respuesta a esta intervención del público. Tenemos a Fanny Jiménez, que nos pregunta, ¿cómo luchas contra el sistema para garantizar que la lectura sea una prioridad en todos los espacios, comunidad, hogar y escuela? Los invito, por favor, cordialmente a responder a esta pregunta. ¿Quién lo quiere hacer? ¿O lo hacemos en el orden que tenemos? Bueno, abro el juego y después cedo la palabra con dos. Gracias, Papi.
cómo luchar contra creo que se dieron pistas con respecto a cómo luchar contra el sistema para que se pueda acceder en las diferentes comunidades, en el hogar y en la escuela. Creo que una de las pistas en las que fuimos coincidiendo es en la gestación de espacios de participación ciudadana. Y estos espacios pueden ser para la formación de redes, como mencionó, por ejemplo, Eugenia, en la que se piensa en acciones conjuntas entre la academia, las industrias culturales, porque bueno, una editorial es parte de una industria cultural, y la sociedad civil. Y podemos pensar también en acciones macro y en acciones micro. Y pensaba en esto, por ejemplo, una acción micro puede ser, no sé, algo que está funcionando mucho en nuestro país ahora, que son las bibliotecas al paso. Es decir, tenemos las bibliotecas al paso basadas en la confianza, donde determinado grupo de vecinos ponen libros y confían en que la gente va a ir, los va a leer, los va a devolver, y se suscitan en esos espacios, como trabajos espontáneos de mediación. O podemos pensar en políticas macro, también en esto de, bueno, sí, en nuestro caso también, en la formación docente de nuestro país durante mucho tiempo no existía seminarios de literatura infantil. Y en estos espacios de construcción ciudadana, cuando se realizó la reforma de los planes de estudio de la formación docente, lo que se logró es que se gestaran 2 seminarios, que en algunos casos son anuales y en otros son seminarios semestrales, que es un seminario de literatura para niños y un seminario de alfabetización. O sea, bueno, pensaba en esto, en ir en lo que ya veníamos diciendo, en pensar en acciones micro y en acciones macro, en acciones que tienen que ver con el Estado, pero el Estado también formando redes y formando como alianzas, ¿sí? Con las industrias culturales, con la academia, alianzas que no tienen por qué ser ¿cómo puedo decir?, inocentes, ¿sí? Que van a generar mucha discusión. Bueno, es lo que tengo para decir. Muchas gracias, Patricia. Qué importante esto que nos dicen, ¿no? Que este Estado debe de formar alianzas con todos los miembros actores de los libros y de este acceso a la lectura. Sergio, quizás nos quieras compartir algo con relación a esta pregunta. Decir en relación a esto, que ya más o menos lo he esbozado y lo han dicho también mis compañeras, es que lo que se puede hacer es subirnos las mangas, lo dije antes, y hacer nuestro trabajo, comprometernos con nuestro trabajo de mediación, prepararnos para hacerlo cada vez más eficiente y estar conscientes de que en todos los espacios que circulamos nosotros no somos, digamos, miembro de una familia. Yo no soy padre, yo no soy abuelo, yo soy un ser social y en la familia cumplo un rol, pero después voy a trabajar y en mi trabajo también puedo ser un agente de mediación de lectura. Y si voy a estar en un seminario, puedo también estar hablando de los problemas relacionados con la literatura y con los libros, compartiendo también lectura, porque estamos hablando de lectura. Y tener en cuenta que si los libros son plurales y que existe la pluralidad de lectores. Entonces no podemos ir con una fórmula mágica a todos los públicos lectores. Tenemos que ir ampliando nuestra mirada de lo que es los libros, no solamente de los que son literarios o de los que son de ficción, sino hay personas que pueden leer otro tipo de materiales de lectura y ser cada vez más críticos con su sociedad y reclamar más espacios de participación. Pero creo que es muy importante que el mediador se sienta, mediador, que se prepare para hacer su trabajo y que contra cualquier adversidad sea siempre un mediador de lectura, que esté promoviendo la lectura o la cultura, porque en definitiva a través de la lectura promovemos también una mirada más amplia de los procesos sociales de nuestra realidad a través del arte y de los libros. Eso es lo que quería decir con relación a esto. Muchísimas gracias, Sergio, y es cierto, ¿no? Siempre a lo largo de este conversatorio se ve la importancia de que la sociedad también se empodere de este derecho
de esta obligación o responsabilidad también de ser un mediador. Si todos nos convertiríamos en mediadores de lectura y nos prepararíamos para ello también, sería importante que podríamos nosotros exigir como sociedad civil esas políticas. Continuando, cedo la palabra a María Eugenia Lazo. Sí, esto de la mediación de la lectura tiene que verse ampliamente. No solo es para niños, no solo es desde el tema literario. Importantísimo leer literatura, pero también es importantísimo leer otros documentos, otros textos de referencia social. Yo siento, por ejemplo, que en la academia, en la universidad, debería haber una materia para todas las asignaturas del pensum, en donde se trabaje lo que es las destrezas de lectura. Y además yo quiero decir lo siguiente. En el currículum del Ecuador hay un espacio para la lectura, evidentemente solo trabajado desde la literatura. ¿Por qué? Son diferentes tipos de lectura, la de los textos de función social y la de los textos de literatura. Activan diferentes sectores y operaciones del cerebro. Cierto es que en los dos se analiza, se deduce, se predice, pero no es lo mismo enfrentarse a un tipo de texto que a otro tipo de texto. Eso por una parte. Por otra, hablando de la animación a la lectura, los profesionales en animación a la lectura pueden reproducir sus destrezas y enseñar sus destrezas. Porque me pongo a pensar, si llegan a un sector comunitario, a una de estas lugares que hay en las comunidades, parroquia, PAI de la policía, centro del barrio, y convocan y enseñan esas estrategias a una que otra persona, eso se va reproduciendo. Entonces, realmente el trabajo es titánico, pero hay que comenzar. Y también, para finalizar, yo quiero decir que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Por eso yo decía lo de repensar la biblioteca, la mediación a la lectura, y estoy con Sergio. Evidentemente, no se media de la misma manera en todos los sectores, ni tampoco tienen que llegar, ni tampoco el libro es un objeto que puede llegar de la misma manera a todos los sectores. El otro día me decía a mí, alguien me discutía y me decía, ¿qué es esto de la literatura para niños y para jóvenes? Yo no entiendo, e inclusive me dijeron, ¿por qué no te vas a conversar en los tecitos de señoras de este tema? Le dije, ¿alguna diferencia de haber? Pues porque yo no le puedo no puedo llevar El amante de Lady Chatterley a que lean niños de 6, 7 años. Entonces, realmente la biblioteca tiene que manejar y la animación a la lectura tiene que ser profesional. Profesional. Y no la fiesta del títere, del juego, porque eso es otra cosa, es bellísima. Pero yo definitivamente creo que el gozo no es una cosa espontánea ni una cosa gratuita. Que hay que planificar el gozo, y el gozar es comprender. Eso es todo, Aura. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con las preguntas que nos hacen nuestros espectadores. A continuación tengo la pregunta de Paula Andrea Vélez. ¿Cómo se pueden plantear políticas públicas de lectura perdurables en el tiempo? Por favor, solicito que quien quiera participar, ponentes, de respuesta a la pregunta formulada por Paula Andrea Vélez. ¿Cómo se pueden plantear políticas públicas de lectura perdurables en el tiempo? Aura, no sé si puedo contestar.
por favor, Lisset, muchísimas gracias. La política en sí, sí, como política pública, es un hecho que por sí viene ya pues con esa especie de seguridad que es la permanencia y el tiempo. El problema es cuando no tenemos política pública, el problema es la ausencia, pero una vez que existe una política pública, ya es precisamente una circunstancia que nos ampara ante los cambios y las sucesivas modificaciones y reinicios que se van haciendo y van sucediendo en el tiempo, en un estado, en un país. Entonces, no sé si estoy eventualmente equivocada, no sé, pero tengo esa impresión que ya una vez que se tiene la política pública, se tiene también esa especie de amparo. Muchísimas gracias, Lisset, por tu respuesta a Paula Andrés Vélez, y ahora también quiero invitarles a todos nuestros ponentes a que quien desee responder a esta pregunta formulada por Alexandra Roldán. Ella dice, ¿qué factores obstaculizan la consolidación de políticas públicas de lectura? Invito a nuestros ponentes de este conversatorio, por favor, quien quiera responder a esa pregunta. Muy bien. Vamos ya, creo, por cuestiones de tiempo. Si alguien no quiere del conversatorio responder a esta pregunta, no sé. También tengo otra pregunta. ¿Sí? Aura, Tani está pidiendo la palabra. Ah, pero perdón, no se le oye. Sí, por favor. ¿Quién tiene la palabra? La pregunta las públicas de lectura. No se le oye a Tani. Parece que el problema está en ella. Yo lo único que quiero decir con relación a esa pregunta es que no hay garantía de que una política cultural se ejecute por madurez de política que nosotros mismos elegimos. Entonces, muchas veces. Entonces, de lo que se trata es de seguir exigiendo de que se cumpla lo que dice la ley y viendo las posibilidades que existen reales de ganar esos espacios, ¿no? Para que las políticas se ejecuten. Yo creo que es lo único que podemos hacer, es consciente de que la ley existe, conocer a veces. Hace muy poco yo tuve una experiencia muy interesante que puse los derechos del hombre en mi Facebook y mucha gente decía que no los conocía, que nunca los había leído completo. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar a veces para las leyes que existen, que no conocemos? Yo creo que lo importante es conocer la ley que nos ampara y exigirle a los que están en estos puestos que las pongan en práctica. Y mientras tanto, nosotros haciendo nuestro trabajo. No se hace, pues lo hacemos en los espacios. Sergio, lamentablemente tenemos algunas preguntas más, pero por cuestión de tiempo no las vamos a poder responder. Yo quiero agradecer, ha sido un honor para mí compartir este espacio con Patricia, con Sergio, con María Eugenia, con Lisset y con Tania. Agradezco también en nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y la Organización de Estados Iberoamericanos su disposición para participar en este conversatorio.
Muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo en esta tarde. Los invito a participar de lectura del Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra. Para enterarse de ellos, les pido que revisen, por favor, las redes del Ministerio de Cultura y Patrimonio y de la Organización de Estados Iberoamericanos del Ecuador. Muchísimas gracias una vez más a todos nuestros ponentes por la calidad, por esa pasión, por esos elementos, por ese estado poético que siempre tienen en relación en torno a los libros y a la lectura. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Buen día.